Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 2. Lo que vamos a ver el día de hoy es algunas dudas que han tenido acerca de las actividades integradoras, así como cómo crear una biblioteca virtual que nos ayude a generar nuestras referencias y nuestras citas más rápidamente con la ayuda del procesador de textos Word. Vamos a dar inicio. En nuestra actividad número 1 nos está pidiendo que nosotros en un procesador de texto coloquemos la pregunta: ¿qué sabemos sobre la reforma agraria? Aquí recuerden que no es necesario que ustedes hagan una investigación previa. Es únicamente para recuperar lo que nosotros conocemos acerca del tema, pero es importante que coloquen también cómo es como adquirieron esos conocimientos previos. Van a descargar los textos La muerte tiene permiso y la política agraria. Una vez que nosotros los leamos, vamos a dar respuesta al contenido de la tabla. En este caso, la tabla nos está pidiendo el nombre del autor, el año en que fue escrito. Aquí recuerden que lo que se solicita son los datos de la obra que están leyendo, no tanto de la información generada en dichos textos. ¿Qué tipo de texto es? Recuerden ustedes que se manejan textos por forma y también textos a partir de la intención comunicativa o lo que queremos comunicar. Recuerden que es importante que revisen las infografías y la rúbrica de evaluación, ya que en ella viene lo que se les está evaluando. Nos pide a qué grupo o público es al que se dirige la obra. ¿Qué mensaje quiere dar el autor? ¿Quiere transmitir? El contexto o momento en que se escribió. Aquí es importante que ustedes sepan identificar la fecha en que acontecieron los eventos
para que se den una idea de qué era lo que estaba pasando en el país y que de alguna manera eso propició a que el autor escribiera el texto de la forma en que lo hizo. No es lo mismo, por ejemplo, escribir un texto de política en 1968, escribir un texto de política en el 2022. Los contextos son completamente distintos, lo cual nos lleva a tener visiones completamente distintas. Nos pide que indiquemos si el documento contiene gráficas, imágenes o alguna ayuda visual. Aquí es importante que aparte de que coloquen que existen o no imágenes o tablas, si estas los contienen, es importante que coloquen qué tipo de información es la que nos está reflejando ese material. ¿Por qué? Porque con eso nos va a servir para posteriormente darnos una idea de qué es lo que el autor nos quiere transmitir o cuál es la opinión que tiene él acerca de la información que nos está dando. En la parte donde nos indica que coloquemos cuál es la opinión del autor y cuál es la opinión que nosotros tenemos, nos está pidiendo que demos la opinión acerca de la información que estamos revisando, no tanto del documento. Por ejemplo, aquí no es válido colocar, es un documento largo, es un documento sencillo de leer. Aquí es importante colocar, de acuerdo a la información que el documento contiene, yo opino que ustedes dan su opinión. Recuerden que dicha opinión también de alguna manera está justificando qué es lo que la obra nos quiere transmitir. En el caso de los actores no necesariamente aparecen, por ejemplo, al inicio o al final del texto. Pueden ser actores que aparezcan durante todo el texto, dependiendo de los acontecimientos y cómo sucede. Aquí yo les sugiero que ya que descargaron los documentos y los están leyendo, los abran en el editor de textos Word. Únicamente debe abrir el documento que descargaron en PDF. Y al momento de su lectura pueden ir subrayando de color aquellos actores que durante toda la lectura nos van apareciendo, de manera que nos facilite su recuperación más adelante. También es importante que no pierdan de vista que a pesar de que son lecturas que nos proporciona la plataforma, tenemos que colocar sus referencias debidamente al final del documento para saber de dónde tomamos dicha información. Si alguno de ustedes tiene dudas acerca del origen de los documentos,
Los invito a revisar en el área de presentación los materiales de consulta, donde viene una lista de materiales que les serán útiles para profundizar acerca de los temas. La actividad también nos pide que respondamos a la pregunta: ¿qué conocimos acerca de la reforma y qué conocimos como conocimientos nuevos agregados a partir de la lectura? Redactar una reseña comparativa en la que identifiquemos cuáles son las semejanzas y diferencias en las que ambos textos abordan la reforma agraria. Aquí estamos cayendo en el error de que la reseña comparativa es explicar qué nos dice cada una de las obras. Aquí la reseña comparativa nos está pidiendo que coloquemos cuáles son las semejanzas y diferencias que nosotros encontramos en ambos textos. Es importante, por ejemplo, si en un texto encuentro que la reforma agraria se creó a partir de un problema político en el ranchito Vergel, por ejemplo, puedo decir que es semejante a la otra lectura que nos indica que la reforma agraria fue creada en un área donde se cometían injusticias. En este caso, una lectura nos dice qué era lo que acontecía y la otra lectura nos dice el lugar, entonces son semejantes. Si una lectura, por ejemplo, nos dice que la reforma agraria fue un hecho político y en otra lectura nos dice que la reforma agraria fue un hecho social que pretendía que la gente obtuviera más equitatividad en cuanto a sus tierras, aquí es diferente, porque en una lo está viendo con un ámbito político y el otro lo está viendo como una cuestión equitativa. Aquí es importante que pongan atención en relación a la información que cada lectura está generando. La reseña se fundamenta con que tiene una introducción, un desarrollo, el objetivo de la reseña que viene siendo aquí hacer de conocimiento al público lo que corresponde a la reseña. En el caso de la reseña comparativa, tiene como, digamos, primordial objetivo colocar las fortalezas y debilidades que se encuentran en cada uno de los textos. Está dirigida
a un lector que necesita saber qué le ofrece cada una de las alternativas. Por eso es importante que coloquemos las semejanzas y diferencias que encontramos en cada uno de los textos, porque eso hace que el autor tenga interés en su lectura. Para la actividad número 2, que es interpretar el mundo, tienen ustedes que descargar el documento que se llama La enfermedad de todos los tiempos. Posteriormente, tenemos que descargar el documento que se llama el documento de trabajo. Aquí, en el documento de trabajo, tenemos que contestar lo que se nos solicita. En este caso nos pide que marquemos la casilla con la respuesta correcta. En el caso de la marca de la casilla, no es necesario que ustedes coloquen color o que coloquen otro objeto. Únicamente denle clic a cada una de las casillas y automáticamente se va a marcar sin ningún problema. En cuestión a los cuestionamientos que se plantean, es importante que a partir de la lectura ustedes puedan identificar cuáles son aquellas premisas o cuáles son aquellos eventos que se consideran científicos y cuáles son aquellos que se consideran creencias. Por ejemplo, cuando alguien amanece con los ojos irritados, una de las premisas científicas es porque no descansó o porque estuvo muy cerca de la televisión que dañó su retina. Mas, sin embargo, una de las premisas que se considera como creencia es que amanecimos con los ojos rojos porque nos da aire, y lo que se hace en esos casos es limpiarte los ojos con ruda y un huevo y asumen que eso es la solución al problema. A partir de un evento tenemos que identificar qué es aquello que se sustenta como científico y qué es aquello que se sustenta como creencia. En la lectura el tema principal es el cáncer y en torno a este problema existen un sinnúmero de premisas, tanto científicas como de creencia. Por eso debemos de poner mucha atención en lo que nosotros estamos leyendo. Posteriormente, tenemos que contestar las preguntas relacionadas con la lectura. Aquí es importante que tomen en cuenta cuáles son las características que nos está pidiendo en la respuesta, ya que hay respuestas que nos pide
que coloquemos 20 renglones o que coloquemos 5 párrafos, y en base a eso es también su evaluación. No es únicamente colocar la cantidad, sino es colocar la cantidad y colocar la información que se requiere. Por eso es importante que revisen ustedes una vez que concluyen su actividad la rúbrica con la cual se les está evaluando para ver si con eso alcanzamos el puntaje máximo o en su defecto tenemos que reforzar ciertas áreas. Posteriormente a la pregunta tenemos que seleccionar de una lista de 8 ciencias sociales que nos proporcionan, tenemos que seleccionar 2. Y de estas 2 tenemos que investigar qué dice acerca del cáncer. Por ejemplo, si yo elijo historia, tengo que investigar historia del cáncer. Si yo elijo economía, tengo que investigar qué dice la economía acerca del cáncer. Una vez que seleccionamos e investigamos, tenemos nosotros que complementar una tabla en la cual colocamos la ciencia social, el tema que queremos abordar de dicha investigación, donde se sustenta esa investigación con un hecho científico y la referencia. En el caso de la referencia, no solo basta con colocar la liga en la cual se encuentra la información. Recuerden ustedes que para colocar su referencia es importante que las coloquen con el formato APA. Más adelante les voy a indicar cómo lo podemos hacer con ayuda del procesador. Posteriormente, por ejemplo, yo elijo de los recursos el recurso que se llama acontecimientos históricos. En mi actividad coloco un párrafo tal cual de la investigación que hice. Como lo estoy copiando tal cual, debe de ir entrecomillado. Eso quiere decir que esa información no es mía. Colocamos 3 puntos suspensivos al final para indicar que la información que están leyendo tiene más información. Si yo hubiese tomado información, se me ocurre del centro de un párrafo, también tengo que colocar 3 puntos suspensivos al inicio para indicar que antes de esa información que se está leyendo hay más información. Posteriormente, en la pestaña de referencias, elegimos la opción Administrar fuentes.
En administrar fuentes les va a aparecer una pantalla que tiene dos opciones, lista general y lista actual. En lista general van a aparecer todos aquellos materiales que yo he dado de alta durante varios tiempos. Y en lista actual solamente aquellos materiales que estoy utilizando para el documento que estoy creando en este momento. La lista general corresponde a mi biblioteca digital. Para crear un nuevo recurso, le damos clic a nuevo y nos abre una ventana la cual nos pide el nombre, el tipo de fuente bibliográfica. Puede ser una revista, puede ser el artículo de un periódico, puede ser un libro, en este caso es un sitio web. ¿Quién es el autor? Como yo estoy tomando información que Prepa en Línea está generando, el autor es Prepa en Línea. Nombre del sitio web Prepa en Línea. Si el documento no tiene año, día y mes de creación, se coloca el año, mes y día en el cual fue consultado y posteriormente la liga en la cual se encuentra dicho documento. Aquí, si se dan cuenta, aparece el documento que di de alta y en la lista actual, porque es el documento que voy a utilizar para esta tarea integradora que estoy haciendo. En la parte inferior me da una vista preliminar de cómo me va a colocar las citas y cómo me va a colocar la referencia. Le doy cerrar. Me coloco al final de las comillas y en la pestaña de referencias le doy insertar cita. Elijo la opción que acabo de dar de alta, que es esta, y automáticamente me coloca la referencia correspondiente. Una vez que yo ya terminé mi documento, me voy a la pestaña de referencia, a la opción bibliografía y le doy la primera opción, que es la bibliografía, para que ésta se coloque. Si se dan cuenta, me la coloca en formato APA. En el caso de las dos ciencias sociales, para el llenado de mi tabla, puedo dar alta los espacios y colocar la referencia de cada uno sin ningún problema. De las dos ciencias sociales que elegí, tengo que hacer un resumen
de cada una, pero en las instrucciones nos está pidiendo un resumen de 2 o 3 párrafos, cada párrafo de 5 a 8 renglones. Aquí consideren ustedes que aparte de la información que quiero transmitir, también debo seguir las instrucciones en cuanto a la cantidad que es lo que me solicita, de manera que, de acuerdo a la rúbrica, esta parte no sea penalizada. En la rúbrica de evaluación consideren ustedes que cuando evalúen sus trabajos siempre los van a evaluar de acuerdo al modo experto. Si hay algo que nos está faltando, ahí mismo pueden ustedes evaluar las siguientes opciones. En la rúbrica final se agregó la opción de plagio. ¿Qué es el plagio? Cuando un trabajo que no es mío lo hago pasar como mío. Aquí es importante que considere que si el documento se identifica que fue plagiado, hay niveles de plagio desde el nivel 1 hasta el nivel 5. El nivel 1 nos dice que la información que estamos plagiando es de 1 al 20%. ¿Qué quiere decir? Que nosotros copiamos y pegamos un párrafo, por ejemplo, de un texto al cual no le coloqué ni la cita ni las referencias correspondientes. Por lo tanto, se considera como plagio. Por eso es importante que coloquen sus citas y sus referencias para darle a los autores el mérito que requiere. En caso de que su trabajo, por ejemplo, se evalúe con 6 o 7, pero además se encontró plagio, a ese 6 o 7%, a ese 60 o 70% que tiene su trabajo, se les está restando un cierto porcentaje de acuerdo al nivel de plagio encontrado. Si mi trabajo por la información que coloqué alcanzó, se me ocurre el 60%, pero además hice plagio en la parte donde me pedía, se me ocurre el resumen. De ese 60% le voy a restar el 10% que corresponde al plagio. Por lo tanto, mi actividad solamente alcanzó el 50%. Aquí no sé, en el caso, Jimena, si tengas alguna duda acerca de la información que les acabo de dar. No sé, señora, hasta ahorita no tengo ninguna duda.
Ok. Gracias. Recuerden ustedes que las actividades de la semana 1, 2 y 3 que corresponden a sus trabajos integradores en cuanto a la evaluación corresponden a un 42%. El 10% son sus actividades formativas socioemocionales, que son 2. Están programadas para la semana 1 y para la semana 3. En el caso del 6% de la evaluación automática, esta es la que nos da la plataforma que corresponde a la revisión de los recursos, a la elaboración de actividad, sus actividades formativas, entre otros. El día miércoles les voy a indicar cómo hacer búsquedas utilizando buscadores académicos y nuevamente les voy a reiterar acerca del plagio. En el material que les compartí en el foro de novedades de la agenda viene un manual de citas y referencias que diseñó Prepa en línea, de manera que les facilite de alguna manera colocar sus citas y referencias más adecuadamente. Hasta aquí creo que no sé si hay alguna duda al respecto o alguna inquietud que quieran hacérmela saber. No, asesora, bueno, yo hasta ahorita estoy bien. Ok. En el caso de que sus actividades integradoras no alcancen el 100%, la pueden volver a enviar siempre y cuando esté la semana que corresponde. Pero si alguna de sus actividades se identifica como plagio, esa actividad, aunque no alcance el 100%, obviamente ya no van a poder enviarlo o recuperarlo. Consideren esa parte. Estaré trabajando en línea este fin de semana de 6 a 10 de la noche, por si tienen alguna inquietud. En el caso de estos espacios abiertos para el aprendizaje, recuerden que son una especie de puntos extra sobre su calificación. Esta semana, por cuestiones personales, no pude hacer mis actividades formativas, pero participé en los espacios abiertos de aprendizaje de esta semana. El puntaje perdido
De alguna manera con estos espacios lo estoy recuperando, así como en las actividades integradoras no alcancé el 100% y por X factores ya no pude volverlo a enviar, pero participé en los espacios abiertos y eso les va a permitir recuperar, digamos, el puntaje que de alguna manera ya perdí. Consideren los espacios abiertos, los estaremos trabajando el día miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche o de 8 a 9 según sea el caso y el espacio. Estos espacios, recuerden que la invitación está en la pizarra que corresponde para que lo tomen en cuenta. Si ustedes ya terminaron sus actividades y tienen su calificación considerable, ya pueden ir revisando la próxima semana sin ningún problema y podemos ir viendo acerca de las dudas que en ellas surgen. Eso sería todo de mi parte, si no hay más dudas. Entonces, por ejemplo, si yo entregué una actividad, por ejemplo, la 2, y usted me la calificó con baja y se la vuelvo a entregar correctamente, ¿me la vuelvo a calificar? Yo la puedo volver a revisar sin ningún problema y obviamente digamos que tú trabajarías sobre las observaciones que te hice y eso incrementaría tu calificación siempre y cuando la entrega se haga en la semana de trabajo, no después. Por ejemplo, si tú me entregaste tu trabajo el sábado y el sábado en la noche yo ya te revisé y el lunes me dices que ya existen los cambios, yo ya no te puedo aceptar la actividad porque está fuera de la semana de trabajo. Pero si tú me enviaste tu tarea el lunes, te hice las observaciones y vuelves a subir tu actividad el jueves, por ejemplo, yo sin ningún problema te lo vuelvo a revisar. Ok, sí, ya entendí. Muchas gracias, asesora. Sí. No sé si alguien más tenga alguna duda. Pues por mi parte ya resolví mis dudas. Gracias. Ok. Si no hay más dudas, eso sería todo y que pasen excelente noche. Gracias, asesora, igualmente.